para que el día de mañana no digan, se quedaron callados, como dicen ahora algunos. Bernal está callado. Sí, y durante todo el tiempo que estuve hablando, ¿por qué no me decían, Bernal está hablando? Que no ha hablado del Seguro Social hace 9 años. Me pronuncié hasta más allá de donde ha llegado esta ley, que contiene una serie de situaciones que tienen que seguir siendo debatidas. Y de los tratados de neutralidad yo me reía solito. Yo pagué con cárcel, exilio y golpiza el oponerme a esos tratados. Voy yo a salir ahora a defenderlos. No, hombre, ¿con quién creen que están tratando? ¿Creen que uno es veleta como ellos? No, señor. Para mí los principios, yo eso aprendí en mi casa. Los principios son los principios. Y yo sí creo que nosotros podemos salir adelante como país, pero primero tenemos que aprender a saber vivir en un país con instrumentos, herramientas democráticas que no los tenemos. Hoy por hoy la participación ciudadana no existe. Buenos días. ¿Cómo está usted? Espero que se encuentre muy bien, doctor. Bueno, sí. Doctor, no, le quería preguntar un poco. Acabo de leer que estuvo, o por lo que veo, sigue allá. Estuvo ayer un evento en Los Santos, en el Centro Regional Universitario de la Universidad de Panamá. Al fin lo dejaron. Sí, efectivamente, estoy todavía acá en la Villa de los Santos, puesto que ayer tenía el compromiso de dar una conferencia sobre la alfabetización constitucional en el Centro Regional Universitario de Las Tablas, es decir, Centro Regional Universitario que cubra la provincia de Los Santos. Y efectivamente sí, como usted puede, creo, apreciar ahí en las fotos, hubo lleno completo en el auditorio del dicho centro regional, gracias a la invitación formulada por el director del mismo, profesor Edwin Díaz. Debo también informarle a usted y a la distinguida audiencia que, variando la posición original, la semana pasada, el señor rector Eduardo Flores accedió, diría yo, entre comillas, a que se puedan realizar las actividades de alfabetización en la Universidad de Panamá, cosa que me parece lo más apropiado, puesto que son los centros educativos los que les corresponde jugar un papel determinante en esta tarea, que repito, no es de un gobierno, no es de un individuo, no es de una secretaría, es una tarea de todos, porque partimos de la base, Guillermo, que todos debemos participar en la alfabetización constitucional, cuyo propósito es que podamos ir conociendo nuestros derechos, nuestras garantías, nuestros deberes. Debo también informarle a usted y a su respetada audiencia, la cual me alegro compartir después de una pequeña ausencia, motivo de Semana Santa y viaje, que hoy estaré dando también una conferencia a los funcionarios de la Caja del Seguro Social en Herrera, en Chitré concretamente, y que mañana sábado, 26 de abril, tendremos un cabildo abierto en el Parque Belisario Porras de la ciudad de Las Tablas. Con esto le quiero señalar, como es de su conocimiento, que mantenemos pues la actividad, diríamos nosotros, casi cotidiana, de llevar a cabo la difusión necesaria del proceso constituyente, que considero yo que hoy y cada día que pasa se hace más necesario, por no decir urgente, que los ciudadanos nos involucremos un poco más en el porqué y el para qué de una nueva constitución, porque nosotros estamos observando cómo se desmoronan de una u otra manera los órganos del Estado y cómo la institucionalidad está cada día más ausente en perjuicio de todos los ciudadanos. Lo que no logro entender es cómo es posible que existan ciertas asociaciones, ciertos colectivos, ciertos medios, hasta los propios partidos políticos indiferentes a la necesidad de este proceso constituyente, cuando deberían ser los primeros en estar interesados en este tema, puesto que la función de toda organización, de toda asociación, además de velar por sus asociados, como sucede también con un gobierno, la primera tarea de un gobierno es velar por su población. La primera tarea de cualquier asociación profesional, gremial, de cualquier carácter, es de velar por sus agremiados. Las asociaciones, por ejemplo, de los PHs, su primera obligación es velar por los residentes en el PH y así, pero entonces a nosotros nos llama la atención esa indiferencia que creo yo que viene de arrastre, que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero en la medida en que más personas se sumen, se incorporen, participen a su manera, con sus ideas, con sus planteamientos, eh, pero eso sí, con argumentos que se sumen a el por qué sí o, si es el caso, por qué no una asamblea constituyente. Lo que no comparto, y lo decía nada más ayer,
es que estemos buscando confrontaciones innecesarias, violencia que no cabe, y en ese sentido, pues ni violencia verbal, ni violencia material, ni de ninguna clase. Creo que nosotros debemos tratar de empezar a ser un país no solamente neutralizado totalmente como país, sino también un país que se enrumbe por la cultura de la paz, de la no violencia, que yo creo que es el mejor camino que podemos tomar, como nos lo han enseñado mucho antes que nosotros, pensadores de alta talla en el siglo XVII, XVIII, y más recientemente las enseñanzas de un Gandhi, de un Mandela, de un Luther King y Desmond Tutu y tantos otros, Bertrand Russell, que nos ofrecen los análisis y los conocimientos necesarios para que nosotros podamos aprender a tener una convivencia pacífica mucho más sólida, amigo Ruiz. Doctor Bernal, bueno, ahora vamos a hablar un poco ahora que se refiere a ese tema de la violencia, pero yo le quería contar que hoy más que nunca el trabajo que usted está realizando es tan importante porque lo vemos en en el órgano político por excelencia, que es la Asamblea Nacional. Que un diputado tenga que poner un proyecto de ley o tratar de prohibirlo para que se explique qué es una amnistía, qué es un indulto o esos instrumentos denota la falta de claridad en nuestra Constitución. Que nunca que por supuesto estas figuras de indulto y de perdón jamás estuvieron en la mente de quienes la hicieron, porque se hizo en una dictadura militar que lo único que entendía era que si usted era opositor había que meterlo preso o exilarlo o las dos cosas, que es parte del problema que tenemos, y que tampoco pensó en una asamblea de diputados, que los diputados quedaron proscritos. Claro, eso no se dice porque hay una bancada importante ahí que respalda las enseñanzas del generalísimo, pero al final parte del problema, doctor Bernal, es que tenemos un conjunto de leyes en el país que fueron hechas para sostener un aparato represor militar de una estructura vertical y que la seguimos teniendo el día de hoy. Y por eso están pasando las cosas que pasan. Efectivamente, yo creo que una de las situaciones, y lo conversaba también ayer en este coloquio, que contó con una asistencia de lleno completo en el auditorio del Centro Regional Universitario de Las Tablas, es esa, no me gustaría llamarla herencia, pero esa presencia que tenemos nosotros de toda una serie de normas, no solamente a nivel constitucional, sino también a nivel de leyes, de decretos, etcétera, que llevan en su seno unas estructuras, unas raíces de carácter autoritario, y nosotros no estamos para autoritarismo. Casualmente los estudios que se han hecho en los últimos tiempos en materia constitucional nos hablan del constitucionalismo autoritario, es decir, cómo arropándose en una constitución, los gobiernos tienden hacia formas autoritarias cuando en el siglo XXI, por los progresos que se han alcanzado en distintas áreas, lo que menos conviene es el autoritarismo. Una cosa es que nosotros busquemos poner, digamos, el orden necesario, pero tiene que ser constitucional, tiene que ser institucional. Por eso es que soy partidario, como cada vez más personas, de que nosotros tenemos que darnos una nueva constitución para poner las reglas del juego, pero para que las juguemos todos por igual, no de manera desigual. En ese terreno es que creemos nosotros que la importancia de la participación de todos, aun aquellos que se oponen a un cambio constitucional, que los hay. ¿Ve? Y yo puedo entender lo que los haya porque están defendiendo, como quien dice, un sector de poder o están defendiendo lo que lograron durante 53 años que va a cumplir la constitución vigente. Hay muchas personas que no quieren o que no consideran que la cosa viene por el lado del cambio constitucional. Muchas personas dicen, ¿de qué va a servir que se cambie la constitución si esto, aquello y lo otro? Pero es que el problema ahora mismo es que aquello, esto y lo otro, en la mayoría de los casos está pasando porque tienen un sustento en una constitución autoritaria, que no es constitución porque es impuesta. Entonces, la tarea de alfabetización es de todo. Yo soy el primero en lamentar que algunas instituciones gubernamentales, llámense autónomas, semiautónomas y hasta ministerios, por ejemplo, no estén participando de lleno en esta tarea. Como también lamento muchísimo que amplias asociaciones, gremios, etcétera, tampoco lo estén haciendo. Nosotros, desde la Secretaría,
hemos estado estableciendo contacto con todos aquellos poco a poco, porque no podemos de un rastaplan a todo el mundo, pero sí estamos tomando contacto con todos los sectores de la sociedad, diciéndoles, señores, participen, invitándolos a que designen un enlace para que las tareas de la Secretaría puedan circular entre ellos y ellos decidan. Estamos dando conferencias, charlas, casi diariamente en todos los sectores que podemos. Tenemos un calendario bastante, y poco a poco vemos que sobre todo los jóvenes están eh, teniendo un interés en el tema, y un interés sobre todo que se están dando cuenta que tal como están las cosas, su futuro está condicionado por una multiplicidad de hechos que son unos objetivos, otros subjetivos. Porque cuando usted le dice a los jóvenes, tenemos una deuda de 54.000 millones de dólares, ¿cómo la vamos a pagar? Ellos inmediatamente tienen que ponerse a pensar que están estudiando, pero cuando terminen de estudiar y van a trabajar, entonces, ¿y cómo se va a pagar esa deuda? Que es una pregunta que lanzo porque todos los ciudadanos deberíamos poder contestar. Ah, que se lo robaron. Bueno, entonces accionemos como ciudadanos para que los que se robaron ese dinero sean llamados por los tribunales. Pero ¿qué pasa? Que las actuales normas, leyes, sistema jurídico, penal imperante, protege a los que roban los dineros del erario, los encubre. Eso se llama impunidad, que es lo que estamos viviendo nosotros todavía de una manera grotesca y que es lo que le permite a la corrupción griñotar, avanzar, hacerle un daño a la sociedad que no se da cuenta. Y la historia nos enseña que aquellas sociedades de la época de Atenas que no se quieren dar cuenta de su realidad, pues son las que están primariamente condenadas, aunque muchos no lo quieran aceptar, a desaparecer como sociedad. Por eso es que usted me ha oído muchas veces, muy respetuosamente, mi tesis de que cada día somos menos una sociedad y somos un lugar donde vive gente que no es lo mismo. Y eso de ser un lugar donde vive gente está siendo cada vez más aprovechado por gente de aquí y de afuera. Los de aquí para poder seguir en las suyas, de la corrupción. Mire la Asamblea, para no ir más lejos. Mire el órgano judicial. Mire el propio Ejecutivo en ciertos sectores donde todavía no puede accionarse porque las normas impiden, ¿no? El señor director del Seguro Social el otro día dijo que aquí en Panamá en el Seguro Social había 35.000 funcionarios. Acto seguido dijo que 5.000 de ellos eran botellas. Pero yo le pregunto, porque a lo mejor yo no me he enterado, ¿se ha anunciado el despido de algunos? Entonces, ¿de qué nos sirven que nos lo digan? No lo diga entonces, porque eso hace daño. Eso hace un daño a la moral de la sociedad. Le hace un daño eh, que no se puede medir en la juventud, que dice, oye, 5.000 botellas, pero no votan a ninguna. ¿Por qué no votan a ninguna? Vamos a entrar. Porque dejaron todo seteado de tal manera que no pudiesen despedir, no solamente en el seguro, sino en casi todo el aparato gubernamental que está, como le digo yo, como se acaba de descubrir, entre comillas, en la Asamblea, se acaba de descubrir pues la cantidad, ya no de botellas, hombre, garrafones. ¿Cómo es eso que un diputado tiene planillas por 300.000 o tiene 177 asesores? Ese tipo de cosas no se dicen, no se explican debidamente, entonces eso va creando en la sociedad un malestar mucho más grande del que ya existe, del que ya traemos de arrastre, y nos coloca en esta situación que para mí sigue siendo desafortunada, de paros, huelgas, etcétera, que no digo que no pueda ni existe el derecho a ejercerlo. Ojo, los derechos adquiridos son derechos, pero es el cómo el problema. Yo no creo que nosotros, sembrando violencia, nosotros vayamos a algún lado, porque hasta ahora la historia nos enseña que allí donde se ha promovido la violencia y que empieza la misma, después no se sabe cómo terminar. Miremos nada más la historia reciente de América Central, para no hablar de Argentina o para no hablar de otros países de América Latina o para no hablar de África, donde la violencia prevalece frente a la necesaria argumentación que hay que tener. Entonces yo creo que nosotros, ha llegado la hora de los ciudadanos y ha llegado la hora de que nosotros hagamos un alto y reflexionemos, debatamos, conversemos, dialoguemos. A ver, ¿qué país queremos? ¿Queremos un país que siga endeudándose? ¿Queremos un país que siga embotellando? ¿Queremos un país en que la corrupción sea la tarjeta de presentación o la aspiración de muchos? Que mira la situación que hemos llegado. Mucha gente está yendo a las aulas, pero ya van preparados para corromperse. Entonces se están educando para ser corruptos. Eso es una desgracia para esta sociedad.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno toca estos temas, ¿a quién eso le molesta más? A los corruptos, que no les gusta que estos temas se traigan a colación. Y con toda modestia, don Guillermo, pero usted lo sabe tanto como yo, porque el interés que usted le tiene a los temas. ¿Usted ha visto a mí cómo me han zarandeado en los últimos tiempos? ¿Ah? ¿Usted está dando cuenta? Que no es una cuestión, no es una casualidad ni una causalidad, es una campaña. ¿Cómo es que un secretario general de una universidad se atreve, osa firmar una nota conteniendo una injuria, una calumnia y una falsedad? Pero lo hacen con su premeditación, dolo y alevosía. Yo lo puedo entender, pero no se los acepto. Entonces, esta situación, cada vez más violencia, cada vez más ataques, cada vez más hasta distintos sectores. Y ya hemos llegado a un punto en que, por ejemplo, aquí, como digo yo, se ha perdido el principio de autoridad, se ha perdido la autoridad del principio, y me preocupa de sobremanera que aquí no se respeta ni al Papa, que bueno, que acaba de fallecer, pero no se le da el respeto a la majestad del cargo, como tampoco se le da el respeto a ninguna, por el camino que vamos, pues, a las cosas que tenemos que respetar. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que respetar? Nuestra dignidad como ciudadanos. Y del momento en que estamos aceptando seguir con una serie de normas, porque ojalá fuera solo la Constitución, ojo, la Constitución es la matriz, para mí, de la corrupción y de la impunidad, y de un sinnúmero de cosas. Pero la cantidad de leyes, ahí se acaba, felizmente, no la he podido leer, pero vi que se aprobó la ley que cambia esta cuestión de los jueces de paz. Voy a leer la ley, ojalá que esa ley haya contemplado todas las aristas de un problema que está haciéndole un daño grande a la sociedad, porque los jueces de paz ni son jueces ni son de paz, ¿no? Pero ahora escuché que dice que el requisito sine qua non ahora va a ser que tengan una licenciatura en Derecho. Vamos avanzando, porque ahora era cualquiera que era amigo del representante del alcalde, se terminaba convirtiendo en juez de paz y eso le hace un daño a la sociedad terrible. Lo mismo sigue pasando en el ejercicio de otros cargos que se vienen dando en el país, don Guillermo. Doctor Bernal, ahora que hablaba un poco de la colaboración, yo denunciaba más temprano que en este momento hay una campaña en la cual hay gente colaborando desde Panamá. Yo escuchaba hoy en Radio Francia Internacional una persona tergiversar completamente algo que había dicho el presidente con respecto al tema de la mina de Donoso. Ahora estaba viendo acá un escrito de BBC News y lo pusieron también en su página web. Panamá regresa al colonialismo de la quinta frontera con el nuevo acuerdo firmado con Estados Unidos sobre el canal. Ese es el titular, imagínense, porque es lo que dice un profesor universitario, dice aquí. Pero los dos tienen una misma característica. Primero, que son medios internacionales y no son los únicos. Y lo otro es que no tienen un contraste. O sea, nunca se buscó a la otra parte, al gobierno o a alguien que diera un punto de vista diferente. Sin ser periodista, yo le puedo decir que un requisito importante del periodismo es precisamente buscar todas las aristas de lo que está pasando. Hay intereses importantes tratando de terminar de acabar con lo que queda del país, doctor Bernal, fuera del país. Definitivamente, definitivamente. Yo sé que a muchas personas no les agrada cuando uno plantea un juicio de opinión, o si usted lo quiere, un juicio de valor con relación a la situación existente. Pero yo creo que es necesario abrir la puerta al debate y no a las falsedades que están corriendo sobre distintos. En primera instancia, sí quiero puntualizar con usted en torno al denominado memorándum de entendimiento número 20. Entonces, mi posición frente a lo mismo, yo no he estado de acuerdo con ninguno, porque yo no estoy de acuerdo, aunque les choque a algunos y les moleste, sobre todo a los nostálgicos de la dictadura. Yo nunca he estado de acuerdo con el Tratado de Neutralidad, porque para mí ni es tratado ni es de neutralidad. Y no es tratado porque yo me rijo por los principios convencionales que tiene la sociedad internacional, aunque muchos no los cumplan. Y el Convenio de Viena sobre Derecho de Tratado establece claramente que no puede haber tratado a perpetuidad. Y este es un tratado a perpetuidad. Segundo, establece la misma convención que no puede en un tratado bilateral introducirse enmiendas, reservas, condiciones y entendimientos. Y el tratado de neutralidad está lleno de reservas, entendimientos, condiciones
y más cosas. Por otro lado, esas reservas de entendimiento, memorándum, condiciones, fueron introducidas en marzo del 78, cuando en Panamá, bajo la dictadura, se nos dijo que aquí se había aprobado los tratados, pero no contemplaban esas enmiendas. Sin embargo, aquí, para salvarle la cara a la dictadura, se ha querido hacer del Tratado de Neutralidad un tótem, dejando a un lado los principios del derecho internacional que nos convienen a nosotros, y por eso no ahora, llevo décadas invitando a mis compatriotas a que lean la obra del doctor Julio Linares sobre el Tratado de Neutralidad concerniente a Panamá. ¿Por qué? Porque es una obra que nos brinda el antes, el durante y el después de dicho instrumento, que hoy vuelve a traerse a colación para que los que están a favor y los que están en contra se deleiten, confundiendo más a la población en un tema en el cual nosotros deberíamos estar más claritos que el agua de tinaja. Y por eso fue que escribí mi artículo, que se llama El lecho de Procusto, porque este tema ha venido a envenenar todavía, porque está siendo aprovechado por los unos y los otros, como diría Guillermo Sánchez, los unos con H y los otros también. Es decir, los que están a favor de ese memorándum de entendimiento, como los que están a favor, en contra del mismo, para envenenar todavía más el espacio social que requerimos para poder nosotros dialogar más y mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Y hay que decirlo, sin ningún desparpajo. En la opinión pública internacional, por lo menos mediática, nosotros estamos arrastrados por los gringos, y aquí todo el país se volvió nuevamente una base militar, cuando nosotros deberíamos, como lo dije hace tiempo, cerrar filas casualmente para evitar este tipo de situaciones de memorándum o de lo que sea. Porque aquí, en mi opinión personal, desde el 9 de enero del 64, bases no, fue más allá de ser una simple consigna. Tiene que ser un principio de todo panameño que quiere este país. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La gente prefiere envenenar y envenenarse y no irnos al grano del asunto. Entonces, se ha querido abrir una discusión, porque no la puedo llamar debate, de que si es constitucional o es inconstitucional. Hombre, si el tratado es violatorio, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, porque siendo el tratado violatorio, definitivamente que también el tratado está violando ese desparpajo jurídico que todavía sigue rigiendo y que se llama Estatuto Constitucional. Entonces, dígame. Yo voy a la pausa, doctor Bernal, pero quiero agregar dos Bueno. cosas que usted no va a, que yo estoy seguro que usted no los va a acotar, pero yo sí tengo que hacerlo. Primero, precisamente esa oposición al tratado que nos dejaba bajo el paraguas del Pentágono, origen de todos estos acuerdos que han venido después. Usted casi lo matan por oponerse. Y cuando digo casi lo matan es literalmente. O sea, estuvo a nada. Yo fui testigo y ya hemos hablado de eso. Para el que nos está escuchando, búsquenlo en YouTube, porque al doctor Miguel Antonio Bernal casi lo matan, porque él sí sabía lo que había en ese tratado. Un tratado que el propio Torrijos nos dijo que nos ponía bajo el paraguas del Pentágono. Y la otra cosa que quiero recordarle a esta gente es que el tratado ese de neutralidad no se hablaba de ese tratado en este país hasta que pasó la dictadura. ¿Usted se acuerda, doctor Bernal? Nadie sabía que ese tratado existía. Aquí se hablaba de los tratados Torrijos-Carter y nadie... Y pregunte, y perdone que lo interrumpa, y pregunte sobre el Tratado de Montería. A ver cuántas personas están al tanto de lo que significa ese Tratado de Montería para nuestra historia y nuestra dignidad nacional, y nadie dice nada. Nadie dice nada. Se la pasan hablando, ¿para qué? Porque quieren resucitar los tiempos idos. Ese es el fin. No crean que es otra cosa. Aquí los nostálgicos de la dictadura no duermen, viendo a ver cómo hacen para volver a esos tiempos tan oscuros para la sociedad. Ahora lo que hay que ver es si no hay nostálgicos del otro, del lado incorrecto. Siempre lo ha habido. Desgraciadamente aquí ha habido, por decirlo así en términos populares, gente demasiado gringuera. Sí. Quítale el demasiado también. Demasiado gringuero. Así mismo es. Doctor Bernal. No panameños ante todo, que es lo que nos corresponde, pero es que aquí se sofocó la identidad nacional, se asfixió por ejemplo, el derecho a decir soy panameño y de ser orgulloso sin caer en chauvinismo, sin caer en xenofobia, sin caer en patrioterismo. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestro sentido de pertenencia
como individuos y como colectividad. Cuando regrese quiero seguir en ese punto porque me acaba de recordar algo, doctor Bernal, precisamente el tema de la identidad nacional. Así que estamos conversando con el doctor Miguel Antonio Bernal aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Ya está con nosotros de vuelta el doctor Miguel Antonio Bernal, amablemente como nosotros todos los viernes. Ha estado unos días de viaje y también en temas de Semana Santa, pero ya retomamos la conversación. Y doctor Bernal, mire, yo tengo años de estar en una campaña en medios de comunicación tratando de que en Panamá tengamos un verdadero museo de historia. Un museo de historia donde se cuente realmente la verdad de este país. Yo el otro día, yo he ido a varios museos, no voy a entrar porque no quiero ofender tampoco, pero cuando se cuenta la situación que ha vivido Panamá, se da da la impresión de que hemos tenido incidentes con Estados Unidos y que hemos tenido, pues, algunos temas muy puntuales y da la impresión de que el resto del tiempo Panamá ha sido feliz con lo que ha estado. O sea, en Panamá no se habla absolutamente nada del movimiento inquilinario. En Panamá no se habla absolutamente nada de las siembras de banderas, las diferentes, que no fue una ni dos, fueron varias. No se dice por qué el Puente de las Américas se llama así, que aquí le pusieron otro puente, creo que todavía por ahí debe estar la placa, le pusieron un nombre gringo. Y así hay un montón de cosas que a propósito, doctor Bernal, se han querido ocultar. Se han querido ocultar porque aquí hay gente que sabe que sus antifamiliares y todo lo demás tuvieron una posición entreguista y antipanameña durante décadas. Y entonces, claro, se enteraron y no quieren que la gente sepa la verdad en este país, pero ya le digo, es casi imposible hablar del tema de un museo de historia en Panamá, porque una vez hay una excusa que no, que mejor esto así, que esto lo otro, no, que el Museo del Canal Interoceánico, el Museo de los Pajaritos, no, en la historia de Panamá. ¿Cuándo vamos a hablar de la historia de Panamá? Efectivamente, yo creo que eso lo he planteado por años, por décadas. El problema que nosotros tenemos como sociedad, que todavía somos, cada vez menos, en mi opinión, la ausencia de una memoria histórica. Porque aquí los factores reales de poder, que usted lo acaba de decir, han tratado de tergiversar o ocultar o desviar la realidad de la historia. Llega la dictadura y entonces decían que todo lo que había pasado antes del 68 no servía de nada y que solo servía lo que ellos estaban haciendo, y así nos hemos quedado, porque aquí se dejó de enseñar relaciones de Panamá con los Estados Unidos por el miedo de algunos de que se supiese la verdad de lo que había en esa situación histórica que nosotros hemos vivido, y ahora vuelve lo mismo en esta situación en que nos encontramos, y eso es aprovechado. Mire, los países, y esto se ha dicho hasta la saciedad, no tienen amigos, tienen intereses. Nosotros, frente a un montón de países, nosotros somos unos liliputenses frente a estos gulliveres. Entonces, esos países, no solamente Estados Unidos, intentan de una u otra manera aprovecharse de nosotros. Desde el día cero, desde el día que aquí se decidió que nosotros íbamos a hacer una vía de tránsito en la época de la colonia, nosotros venimos siendo expuestos a una serie de situaciones que crean más desigualdad, y eso ha perdurado porque no hemos sabido actuar. Y eso, por eso entonces nosotros decimos, conoce tus derechos, conoce tus deberes, conoce tus garantías, conoce tus instituciones, sé ciudadano. En la medida en que uno va aprendiendo a conocer estas cosas, uno se va dando cuenta de qué lado se puede caminar con la historia y no contra ella, como se intenta hacer aquí y ahora, a un precio de cada vez más violencia, sea esta verbal o sea esta material, y que pues nosotros consideramos que es extremadamente riesgoso. Entonces, yo quiero también puntualizar algo, con su permiso, don Guillermo, si me lo permite. No solamente sobre este tema, porque le decía, Tratado de Montería. Haga una encuesta. ¿Cuántas personas en este país pueden hablar 2 minutos sobre lo que es el Tratado de Montería? Una de las consecuencias nefastas para nosotros de este Tratado de Neutralidad, que ahora nos lo quieren vender como si fuera la divina guayaba. Por eso es que quiero dejar claramente, no de ahora, desde el día uno. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo con un memorándum de entendimiento? Ah, no, porque lo hizo el gobierno de Mulino. Bueno, ese es el gobierno de Mulino, ¿me entiendes? Pero yo tengo mi posición como ciudadano y como panameño. Y yo se la expresé claramente al señor presidente de la República y no he tenido ningún contratiempo con él. Entonces, lo que pasa es que aquí quieren echar leña y leña al fuego porque quieren crear situaciones. Entonces, ¿qué pasa?
¿Cuánto tiempo llevamos pidiendo una constituyente? Y ahora llega el presidente de la República y dice, encárguese de hacerla. Ah, entonces empiezan a tirarle todo tipo de obstáculos, simplemente porque ¿a quién le temen? A la constituyente. ¿Por qué le temen a la constituyente? Porque la constituyente es el poder ciudadano. ¿Y qué es el poder ciudadano? El empoderamiento de todos los que vivimos en este país para poder separar el grano de la paja, que es lo que no quieren que la gente aprenda a hacer. Y con relación a esta situación que se ha generado desde hace unas 48, 52 horas, 56, las que usted quiera, con relación a la Universidad de Panamá por unas declaraciones del señor presidente de la República. Permítame decir lo siguiente a ustedes, a la audiencia, antes de que empiecen también a envenenar más el pozo. Yo me he dedicado medio siglo como profesor universitario en la Universidad de Panamá. Yo no me he ido a las universidades privadas. He enseñado en algunas de ellas cuando me lo han permitido, pero mi dedicación fundamental, mi vocación y mi convicción ha sido en la Universidad de Panamá, porque la Universidad de Panamá es para mí, sigue siendo, ha sido y deberá seguir siendo la universidad. Pero eso no me lleva a mí, como le consta a los que siguen las cosas, a callar frente a las arbitrariedades y las extralimitaciones de funciones que se perpetran en esa casa de estudios de hace rato. Y eso fue lo que me llevó durante 25 años a oponerme a la rectoría del señor García de Paredes, que se reelegía y cambiaban las leyes y volvían a meterla, haciéndole un daño mortal, como lo estamos viendo a la Universidad de Panamá. Y es lo que me ha llevado también a oponerme a las pretensiones reeleccionistas del actual rector y a ciertas arbitrariedades de determinadas funcionarios de esa universidad. Pero eso no me lleva a mí a desconocer el papel, el rol, la importancia, la trascendencia que tiene la Universidad de Panamá y que debe tener. Y por eso es que es necesario la participación también, para que los universitarios, yo le pregunto a mis estudiantes de segundo año, Guillermo Ruiz, de segundo año de Derecho, ¿han leído ustedes la ley de la universidad? Ni uno solo levanta la mano. ¿Han leído ustedes el estatuto universitario? Ni uno solo levanta la mano. Y entonces yo les pregunto, ¿y cómo entraron ustedes aquí a estudiar Derecho si no conocen el lugar donde van a estar 4 o más años de su vida? Ah, pero ¿qué pasa? Que no hay interés que se conozca ni la ley ni el estatuto, porque eso lo aprovechan los malandrines que existen. Claro que existen, hombre, ¿cómo vamos a negar que no existen? Si aquí se hiciera una investigación seria, decidida, un audito como corresponde de parte de las autoridades competentes, saldrían bellezas como en el seguro o como en cualquier institución, porque la corrupción también, desgraciadamente, ha invadido desde hace tiempo a la Universidad de Panamá en distintos aspectos. Pero eso no me lleva a mí a desconocer, a pesar de que, como le digo a mis estudiantes, se ha corrompido, sí, pero aún así sigue siendo y debe seguir siendo la universidad. Pero no hay participación. La mayoría de los grupos estudiantiles están emplanillados, hombre, eso no es un secreto. Lamentablemente el movimiento estudiantil se ha ido distorsionando de su papel, ¿no? Ya no estamos frente al movimiento estudiantil de la década de los 60 o de los 50. Estamos frente a un movimiento estudiantil controlado, supeditado a lo que desean las autoridades universitarias, sobre todo en la colina. Entonces, todas esas cosas van afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que los estudiantes tienen derecho a tener sus organizaciones estudiantiles, sus movimientos, etcétera, sí. Pero en lo que no estamos partidarios, no estamos de acuerdo, es en la violencia. Eso es todo. Ahora a algunos les molesta que uno diga que no está de acuerdo con la violencia, pero por favor, tenemos que ser claros, tenemos que debatir con argumentos. Yo creo que se gana mucho más, ¿verdad? Si nosotros abrimos el campo universitario al debate, a la discusión real y efectiva con argumentos. Miren lo que pasó el otro día en la Facultad de Economía. Le entraron a martillazos, entre comillas, dirigente estudiantil, le entró a martillazos a otro. O sea, ¿a dónde queremos llevar las cosas? Ah, no, ¿qué? No, por favor, eso empieza así. Y es que no es que, y si no se pone un coto a ese tipo de prácticas, la cosa es peor. Entonces, que no confundamos las peras con manzanas en cuanto al rol, el papel, la trascendencia que ha tenido y tiene que seguir teniendo la Universidad de Panamá. Pero para poder sentirnos orgullosos como debemos de esa Universidad de Panamá, tenemos que poner el dedo en la llaga y exigir que se solucionen las cosas que no se están solucionando debidamente. Los negociados, la corrupción, las botellas, la tergiversación de los concursos de cátedra y muchísimas cosas que venimos denunciando desde siempre. Y no vamos a dejar de hacerlo, porque nuestra tarea como educador no es solamente limitarnos en el aula a impartir teoría y doctrina o jurisprudencia sobre determinados temas, es también tratar de rescatar una serie de valores
éticos, democráticos. El problema nuestro es que no hemos logrado nosotros aquí en Panamá hacer vamos a decirle, un proceso de transición hacia la democratización. Y lo que decíamos al principio de este programa, ¿verdad? Las veleidades autoritarias todavía están y algunos las tienen. Otros las tienen más que otros, pero eso es porque el entorno se presta para tal propósito. Mira el lenguaje que se está utilizando en las redes sociales para abordar determinados problemas. La personalización de los problemas despolitiza a la sociedad. Ataquemos con argumentos. Ah, no, se van por las ramas a decir cosas que no creo que aportan, y sobre todo los jóvenes entonces ven o leen, porque ellos comentan con uno en clase. Profesor, mire lo que están diciendo aquí de tal cosa. Profesor, mire lo que le están diciendo acá de tal otra. Los jóvenes no son tontos. Hay tontos, como los hay en toda sociedad. Pero los jóvenes están más claros que muchos que hoy pregonan la necesidad de la violencia y la confrontación, que no nos va a llevar absolutamente a nada, lo cual no quiere decir que los derechos conquistados, que son irrenunciables, no se puedan practicar debidamente por parte de todos nosotros, como el derecho a disentir, como el derecho a expresarse, como el derecho a organizarse, que son derechos ya deberían ser consuetudinarios, pero en un país donde ni el habeas corpus funciona, donde una presidenta de la Corte tiene que alquilar un carro por 70.000 balboas, carro blindado que no tiene ni siquiera el presidente de la República ni nadie en este país, ¿para qué? ¿Ah? Cuando una Corte Suprema, en lugar de hacer lo que tiene que hacer, está pensando en el chen de los 4.000 mensuales que lograron obtener a través de subterfugio, que jamás debieron acordársele. ¿Y qué reacción ha habido de la ciudadanía contra eso? ¿Ha habido algún paro, alguna huelga frente a esa situación? ¿Ha habido alguna reacción de los partidos políticos, de las asociaciones cívicas, etcétera? No la hay. O sea, estamos nosotros. Entonces, fíjese la contradicción. Nadie habla aquí del golpe de Estado que se está perpetrando en Estados Unidos, porque eso es lo que está pasando en Estados Unidos, por si no lo queremos saber. Hay un golpe de Estado institucional, técnico, diría Curcio Malaparte, porque el presidente ha llegado acompañado de una serie de gente que no son institucionales a decidir una serie de cosas que tiene no solamente al mundo crispado, a su propia población, y ya se empieza a notar. Ah, no, pero aquí nosotros estamos haciendo y diciendo y volviendo y no nos damos cuenta que nos tienen, como el caso ese que le conté, creo que la vez pasada, de las liebres que estaban jugando en el campo, ¿verdad? Y escucharon unos ladridos y se pusieron a discutir entre ellas que si eran galgos o podencos y jamás supieron, porque los galgos o los podencos se las comieron. Así estamos nosotros. No nos estamos dando cuenta de que aquí viene una ola de situaciones para la cual no estamos preparados y tenemos que prepararnos. Y yo, así sea el único, con todo respeto, seguiré creyendo que la salida más democrática, salvo que alguien me demuestre otra, sigue siendo un proceso constituyente democrático, para que la decisión sea de todos y no de unos cuantos, como ha sido siempre en la mayoría de los casos en este país. Y el mejor ejemplo de eso es casualmente el Tratado de Neutralidad, sobre el cual hablábamos hace un momento atrás. Nosotros tenemos años de tener pequeños grupos que se han vuelto únicos en la beligerancia puntualmente. Porque no sé si usted recordará que aquí hubo un gobierno donde no pasó nada. No hubo una manifestación, no hubo un problema. Los originarios eran felices. Todo el mundo iba a China a tomarse fotos con Xi Jinping. Viajes, embajadas. En muchos casos, doctor Bernal, uno se da cuenta de que, salvo cuando es por agua o luz o alguna cosa comunitaria, la mayor parte de los cierres de calle y movimientos de protesta no son orgánicos. Tienen un fin político detrás, que le venden a uno otra cosa, ¿no? Definitivamente. En eso muchos no van a compartir la teoría, pero aquí hay una lucha por el poder, hombre. No nos debemos engaño. Eso empezó, para no echarnos más para atrás, eso empezó el año pasado en febrero. Aquí esa lucha por el poder político persiste. Aquí hay grupos interesados en llegar al poder a como dé lugar. Es decir, aquí hay gente que está dispuesta a quedarse ciega con tal de que usted quede tuerto. Y eso no es sano para una sociedad. Entonces, en esa lucha por el poder político, estamos nosotros en una situación, los que creemos en la democratización, en desventaja, porque nosotros somos partidarios de recurrir al debate, al diálogo, a la conversación, ¿no? Que no significa nada que uno esté concediendo principios, todo lo contrario, porque los principios no son para ser discutidos ni debatidos, son para ser defendidos. Pero aquí se está creando un ambiente, en mi opinión, y espero equivocarme, extremadamente peligroso para todos. No solamente para los que promueven una situación de incredibilidad, de desconfianza, de malestar,
sino también para los propios afectados de la situación que venimos arrastrando. Entonces, no es la primera vez que una sociedad atraviesa situaciones como esta, pero yo sí creo que en el caso nuestro no veo todavía una luz al final del túnel, y por eso para mí la importancia casualmente que tienen las instituciones educativas. El símbolo de la universidad es hacia la luz, pero yo no veo que prendan ni el foco ni la vela para que podamos ver la luz al final de este túnel en que todavía nos encontramos y que nos ha dejado este estatuto constitucional impuesto, aunque muchos insistan que no, la culpa no es del estatuto. Sí, sí es del estatuto constitucional impuesto, para mí por lo menos. Yo le dije a algunos de los representantes de este lugar eh, que eran un foco apagado. Y yo creo que el día de hoy todavía no saben qué fue lo que les quise decir. Esas son las cosas que a mí me asombran, que ni ellos Hombre, mismos sepan eh, cuál es bueno, claro, la guía eh, del eh, efectivamente, y lo más triste de esto, mire, es que hablan de Méndez Pereira y no lo han leído. No, no, no. Porque si hubiesen leído a Méndez Pereira, los discursos que fueron publicados por Mélida Sepúlveda hace ya varias décadas atrás, se darían cuenta que están en el camino totalmente contrario a lo que planteó el maestro y primer rector de nuestra casa de estudio. Porque es muy fácil salir hablando de Méndez Pereira, pero no saber hacer las cosas como enseñó Méndez Pereira, que estaba llamado a ser una universidad. Entonces, yo creo que valga la oportunidad de que la universidad ha salido a las palestras, por lo dicho, tanto por unos como por otros. El señor rector dice que él quiere un debate con el presidente de la República. Si usted me pregunta a mí, ojalá que el presidente de la República aceptase el debate. Ojalá, ¿eh? Yo sé, Porque si yo yo, no creo que eso degrade al no, 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 presidente no. en lo más mínimo, todo lo contrario, para que se explique exactamente el porqué de sus palabras o el porqué de la situación que hay, porque la gente está muy ausente de conocer más de 4 realidades. Es muy fácil salir exhibiendo títulos, quién sabe, habidos cómo, y entonces arremeter contra una serie de principios básicos que debe tener toda sociedad democrática. Entonces aquí nos estamos desviando olímpicamente, y eso nos va a traer consecuencias, y ojalá conserve usted este programa para que el día de mañana no se diga que no se dijo, para que el día de mañana no digan, se quedaron callados, como dicen ahora algunos, Bernal está callado, sí, y durante todo el tiempo que estuve hablando, ¿por qué no me decían, Bernal está hablando? Que no ha hablado del Seguro Social, hace 9 años me pronuncié hasta más allá de donde ha llegado esta ley, que contiene una serie de situaciones que tienen que seguir siendo debatidas. Y de los tratados de neutralidad yo me reía solito. Yo pagué con cárcel, exilio y golpiza el oponerme a esos tratados. Voy yo a salir ahora a defenderlos. No, hombre, ¿con quién creen que están tratando? ¿Creen que uno es veleta como ellos? No, señor. Para mí los principios, yo eso aprendí en mi casa. Los principios son los principios. Y yo sí creo que nosotros podemos salir adelante como país, pero primero tenemos que aprender a saber vivir en un país con instrumentos, herramientas democráticas que no los tenemos. Hoy por hoy la participación ciudadana no existe. El poder ciudadano no es reconocido. Aquí siguen mandando 4, 10, póngale el número de cantidad de gatos que usted quiera desde la Asamblea o desde el órgano judicial. Y también algunos intentando hacerlo por encima del presidente de la República desde el propio órgano ejecutivo, hombre. ¿O es que somos ciegos? ¿O es que no nos damos cuenta de ciertas cosas? No, pero nos vamos a los ataques personales, ¿no? A la degradación, al descrédito, y creemos que con eso ya hemos salvado o resuelto la contradicción. Gente que ni siquiera sabe, ¿verdad? ¿Qué dijo Voltaire contra el fanatismo? ¿Verdad? ¿Qué han dicho tantos autores contra tantas cosas que hoy aquí son necesarias para poder entender? Entonces, yo con todo respeto creo que aquí, entre otras cosas, y por eso creo en la constituyente, tenemos que aprender a indignarnos en defensa de nuestra dignidad, como personas y como sociedad, como colectivo, como comunidad. Guillermo Ruiz. Doctor Miguel Antonio Bernal, le agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy. Si me repite, por favor, los eventos que va a tener Sí. mañana. Ahora a las 10 de la mañana, voy a dar una conferencia para los funcionarios del Seguro Social en el auditorio del Hospital Nelson Collado, en Chitré. Y mañana a las 6 de la tarde tengo un cabildo abierto en el parque de ese gran hombre panameño, Belisario Porras, y en su ciudad, que es Las Tablas, para conversar con las personas que quieran asistir sobre el tema que nos trae, pues, por estas situaciones, la necesidad de un cambio constitucional, empezando por la alfabetización constitucional. Doctor Miguel Antonio Bernal, gracias por estar con nosotros a esta hora de la No, mañana. gracias a usted. Y Dios mediante, nos vemos el próximo viernes, si nos dejan.
Dios quiera que así sea, si nos dejan, como dice la canción. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Era el doctor Bernal con nosotros en la mañana en Compu Radio Ancon.